En la siguiente clase hablaremos sobre indicadores biológicos. La bibliografía de referencia en la cual se basa esta proyección y donde ustedes podrán estudiar es el libro Rudimentos de Ingeniería Ambiental del ingeniero Juan Manuel Sánchez. Dentro del apunte número 2, Introducción al estudio de la contaminación del agua, van hacia la página número 23, Autodepuración de un cuerpo de agua, donde allí encontrarán lo que nos compete hoy, indicadores biológicos. A su vez, si requieren hacer ejercicios de este apartado, se encuentra en la página número 41, dentro del apunte Colección de preguntas y problemas. Dentro de los indicadores encontramos físicos, por ejemplo, temperatura del agua, aire, suelo; químicos, concentración de sustancias disueltas; físico-químicos, pH, potencial óxido-reducción del medio; y biológicos, que es el que estudiaremos hoy, por ejemplo, la diversidad, la distribución espacial y temporal de las especies, presencia o ausencia de determinadas especies, tasa de natalidad y mortalidad. Todas estas son variables que podemos medir y ver así el estado de nuestro ecosistema. Debemos tener en cuenta que a veces, al modificar una variable, modifico otras. Por ejemplo, si nos encontramos frente a un influente de una fábrica de alimentos, es decir, materia orgánica fácilmente biodegradable, la concentración de ella aumentará en este punto. Por ende, la actividad microbiana aumentará también, y así el consumo de oxígeno. Disminuirá la concentración de oxígeno y con ella habrá muertes de especies aeróbicas y se multiplicarán las anaeróbicas. Con esto, el cambio de la diversidad, un indicador biológico. La definición de indicador biológico es todo ser vivo que se puede emplear para determinar o la calidad de un medio o la toxicidad de una sustancia. Dos términos muy distintos. ¿Cómo se cuantifica el indicador biológico? Por el índice biológico. Es un algoritmo empleado para justamente cuantificar, dar un número a este indicador biológico. Dentro de los indicadores biológicos para determinar la calidad de un medio líquido, en esta proyección vamos a estudiar indicadores saprobios e indicadores de bacterias coliformes. ¿Qué ventajas y desventajas tienen estos indicadores? Las ventajas son de idea integrada con respecto a otros indicadores como los químicos, que tienen memoria, porque si vamos días posteriores al vertiente del efluente contaminante, igual vamos a encontrar a estos seres vivos muertos y así poder determinar la calidad del medio. Una vez establecido, suele ser más barato que una evaluación química y reflejan condiciones de los individuos y ecosistema en general. Frente a las desventajas, podemos encontrar que para su adopción se necesitan estudios muy completos y complejos, tanto del medio como los seres vivos que lo habitan. Son locales, ya que la diversidad es local, y la cuantificación, es decir, este índice biológico, no es sencillo. Adentrémonos a los indicadores saprobios. La clasificación por saprobios se basa en la presencia o ausencia de determinadas especies más o menos tolerantes a la contaminación de materia orgánica fácilmente biodegradable. ¿Qué son los saprobios? En la figura de la derecha vemos a 4 de ellos. Los dos primeros son oligosaprobios, el tercero mesosaprobios y el cuarto pertenece a los polisaprobios. Estos indicadores dan una idea integrada de la calidad del agua durante un tiempo relativamente largo, pero no proporcionan información sobre los contaminantes específicos, ni sus concentraciones, entre otras cuestiones. Vamos a estudiar entonces cómo se cuantifica este indicador. Aquí les presento el índice de saprobios. Este indicador biológico se cuantifica por este índice biológico, que es la sumatoria del grado de saprobiedad por la frecuencia dividido la sumatoria de la frecuencia. Por un lado, el grado de saprobiedad es justamente la clasificación de estos saprobios que vimos en la diapositiva anterior en una imagen. Los oligosaprobios, que son los menos tolerantes a la materia fácilmente biodegradable, la materia orgánica, van a estar definidos por un grado de saprobiedad igual a 1. Los beta mesosaprobios 2, los alfa mesosaprobios 3 y los polisaprobios 4. Es decir, que si en el medio, en la muestra que sacamos de nuestro punto a evaluar, encontramos muchos polisaprobios,
Entonces, quiere decir que va a haber mucha cantidad de materia orgánica, ya que estos son muy tolerables a la misma. Por el otro lado, vamos a definir lo que es frecuencia. La frecuencia con la que se encontró cada especie, que esta se estima, no se calcula. Si son especies encontradas solo por casualidad, vamos a tener un H igual a 1. Las que aparecen frecuentemente, un H igual a 3, y las especies que aparecen en abundancia, un H igual a 5. Esto lo entenderemos con ejercicios. Gracias al resultado de este índice, vamos a poder ingresar en esta tabla. Fíjense que la tercera columna es el índice de desaprobios. Y allí vamos a encontrar clases de calidad de agua, el color en el mapa y el grado de carga orgánica o grado de desaprobiedad. Y entender, en definitiva, darnos una respuesta de justamente al introducirnos en este indicador biológico, al cuantificarlo con el índice de desaprobios, ver si la clase de aguas de la que estamos hablando, de la que estamos estudiando, de la que estamos muestrando, es de calidad 1, 2, 3 o 4. A modo de ilustración, les presento un ejemplo de un mapa coloreado con respecto a lo que hablamos en la diapositiva anterior en la tabla. Podemos, por ejemplo, ver el río Rin coloreado de amarillo y sectores verde, rojo y naranja. Así también podemos visualizar la clase de calidad de agua que estamos hablando. Para integrar la clase de la profesora de contaminación del agua con esta clase teórico-práctica de indicadores biológicos, vemos que en un vertiente de un líquido cloacal en un río, ¿qué pasa en la descarga de esta materia orgánica? Con respecto a los organismos, antes de la descarga vamos a tener muchos organismos oligosaprobios, o sea, una calidad de agua 1. Luego de la descarga vamos a encontrar gran cantidad de polisaprobios. Junto con la descarga de materia orgánica, dijimos que los polisaprobios son muy tolerantes a esta materia y tolerantes también a la falta de oxígeno. Cuando nos alejamos del punto de este efluente, de la descarga de este efluente, vamos a encontrar alfa mesosaprobios y un poco más alejados beta mesosaprobios. Y por último, cuando kilómetros más abajo de este vertiente, vamos a encontrar nuevamente oligosaprobios. Aquí les dejo la imagen de los saprobios que presentamos en diapositivas anteriores. Comencemos entonces con el primer ejercicio de indicadores saprobios. Para estimar la calidad de un río, se hizo un recuento de los organismos que lo habitan y resultó que en una muestra de 100 individuos, 5 eran oligosaprobios, 8 eran betasaprobios, mesosaprobios, 26 eran alfa mesosaprobios y 61 eran polisaprobios. Con esta información se realizó una tabla, como se ve a continuación, de los organismos. En la primera columna lo que hacemos, en realidad en la segunda, lo que hacemos es enumerar el porcentaje de encontrados frente al total de la muestra. Como oligosaprobios se encontraron 5 de 100, sería un 5%. Beta mesosaprobios se encontraron 8 sobre 100, 8% y así sucesivamente. Para calcular el H, es decir, nuestra frecuencia que se estima, podemos decir que 5 y 8 de 100 son encontrados de casualidad, 26 de 100 es un número frecuente y 61 abundantes. Por ende, el H va a ser 1, 1, 3 y 5 respectivamente. Como en nuestro índice de desaprobio necesitamos la sumatoria, realizamos la sumatoria de este H que nos da igual a 10. El grado de desaprobabilidad, ya definido por gente que realizó este estudio, es 1, 2, 3 y 4 respectivamente, según los organismos que estemos hablando. Necesitamos el producto entre el grado de desaprobabilidad y la frecuencia, y esto nos da 1 por 1 igual a 1, 1 por 2 igual a 2, 3 por 3, 9, 5 por 4, 20. Como necesitamos la sumatoria, la disponemos a continuación, es 32. Y así llegamos a nuestro índice
de Saprobios, y el que cuantifica al indicador Saprobios que estamos hablando, nos da 3,2. Con el mismo nos introducimos a la tabla estudiada en diapositivas anteriores y vemos que este índice de Saprobios se encuentra entre clases de calidad de agua 3 y 4. Es decir, el color en el mapa lo encontraríamos amarillo anaranjado, es decir, una carga orgánica fuerte o muy fuerte. Mucha materia orgánica fácilmente biodegradable. Las preguntas que nos podemos hacer a continuación para concluir este ejercicio serían: ¿la carga orgánica en el río es grande? Sí. La calidad del medio resultó entre alfa-mesosaprobio y polisaprobios, como consecuencia de la gran carga orgánica que recibe. Esto lo vemos al calcular el índice de saprobios y adentrarnos en la tabla. La segunda pregunta que nos podríamos hacer es: ¿la concentración de oxígeno en el seno de la columna del agua es la de desaturación? Es decir, ¿qué quiero preguntar aquí? Si nosotros tenemos un río de 20 metros de profundidad y nos metemos hasta 10 metros de profundidad, allí la concentración de oxígeno, ¿es la de saturación? El medio está muy contaminado por materia orgánica fácilmente biodegradable. ¿Por qué? Porque encontramos un índice de saprobios igual a 3,2. Por lo tanto, habrá gran consumo de oxígeno por los microorganismos que lo pueblan. Y la concentración de oxígeno en el seno de la columna de agua, efectivamente, no ha de ser el de saturación. Y la tercera pregunta: en el agua, ¿hay una gran concentración de sustancias tóxicas, en particular metales pesados? El sistema de saprobios nada indica sobre la existencia de sustancias tóxicas en el medio, pero la presencia de seres vivos en el mismo nos permite suponer que, en principio, no hay sustancias tóxicas, al menos en una concentración demasiado elevada, salvo que los organismos, en este caso los alfa-mesosaprobios y los polisaprobios, estén particularmente adaptados. Adentrémonos ahora al segundo indicador biológico que vamos a estudiar en este apartado para determinar la calidad de un medio líquido, que son los indicadores de bacterias coliformes. Las respuestas de este indicador al aplicarlo es: ¿el agua es bacteriológicamente segura? ¿Es potable? ¿Hay contaminación fecal? ¿Por qué se caracteriza un indicador de bacteria coliforme? Por ser huéspedes habituales del intestino grueso de los animales de sangre caliente, mamíferos, aves, etc. Y en particular del hombre, por lo que son relativamente inocuas, es decir, inofensivas para los mismos. Son fáciles de aislar y cultivar en el laboratorio. Su concentración en el agua está relacionada con la de los agentes patógenos. Su vida media en el agua es más prolongada que la de mayoría de los microorganismos patógenos, pero no excesiva, aproximadamente 12 días. Es decir, que su concentración se reduce a la mitad a los 12 días. Para llevar a cabo este indicador de bacterias coliformes, se consiguen tubos de ensayo al que se les introduce caldo de McConkey. ¿Qué va a tener este caldo? Lactosa, peptona, taurocolato de sodio y, como medio diferencial para darnos cuenta si hay presencia o ausencia de bacterias coliformes, púrpura de bromocresol, que va a indicar la formación del ácido al transformarse de color violeta a color amarillo, y el tubo de Durham, que nos va a indicar la generación del gas. Se disponen estos tubos de ensayo con la cantidad de muestra a ensayar y se los deja incubar durante 24 horas. Tenemos que saber que la lactosa fermenta a temperaturas entre 35 y 37 grados, produciendo ácido y gas. Por eso, este indicador de bacterias coliformes se lleva a cabo en el laboratorio en condiciones normalizadas y perfectamente controladas. Luego de las 24 horas de incubación, podemos encontrar las siguientes situaciones. En el primer tubo vemos que el caldo no cambió de color y el tubo Durham no flotó. Por ende, no se generó ni ácido ni gas. En el segundo tubo, el
líquido, el caldo, cambió de color, se dice de un color violeta a un color amarillo, es decir, se generó ácido, pero no se generó gas porque el tubo de Durham lo vemos que sigue en la parte inferior, no flotó. En el tercer caso vemos que el tubo de Durham está en la parte superior, es decir, se generó gas, pero el líquido no cambió de color, por ende no se generó ácido. Entonces, en ninguno de estos tres tubos hay bacterias coliformes. Pero en el último, donde el caldo cambia de color y el tubo de Durham flota, es decir, hay presencia de gas, sí se genera, da positivo y hay presencia de bacterias coliformes. Vale aclarar que bacterias coliformes hay muchas. Aquí se está determinando específicamente las coliformes totales. Pero dentro de las coliformes totales encontramos las coliformes fecales, que estas se trabajan a temperatura de 44,5 grados y son las que nos van a decir la presencia o ausencia de materia fresca fecal. A continuación, pasamos ahora a indicadores biológicos para estimar la toxicidad de una sustancia. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, se selecciona una especie según el objetivo de estudio. Segundo, se recogen individuos de la misma especie y se los reproduce y cría en general en el laboratorio bajo condiciones estrictamente normalizadas. Tercero, se seleccionan algunos ejemplares, se los exponen, también en condiciones estrictamente normalizadas durante un tiempo determinado a el agente evaluar, es decir, con la sustancia tóxica evaluar. Y el último paso, el cuarto, se estudian los efectos que sufren estas especies, por ejemplo, si son peces, la frecuencia con que se mueven sus branquias, si nadan, si no, incluso si sobreviven o mueren, y cuántos lo hacen. Estos ensayos de toxicidad se clasifican en estáticos y dinámicos. Uno estático es porque no renueva el líquido a lo largo del ensayo y uno dinámico es porque el líquido en ensayo se renueva continuamente. Los que vamos a estudiar dentro de los indicadores biológicos para estimar la toxicidad estáticos son ensayo con dafnias, peces y bacterias luminiscentes, y dinámicos, ensayos de vigilancia de Passavant, ensayo de Aquatox Control, ensayo de mejillón de cebra. ¿Hay otros? Sí, pero hoy en esta clase nos competen estos. Y otra cosa a aclarar en esta diapositiva, que el ensayo, por ejemplo, de Aquatox Control también se realiza con peces, pero como vamos a estudiar del libro del ingeniero Juan Manuel Sánchez y él especifica con este nombre, me pareció competente ponerlos así. Comencemos con el ensayo de dafnias. Se utilizan dafnia magna de 0,4 a 7 milímetros, como encontramos en la imagen de la esquina inferior derecha. Este es un indicador biológico para estimar la toxicidad de una sustancia en estático. Se toman frascos de ensayo que le vamos a introducir agua, concentración de la sustancia tóxica a evaluar y una cantidad conocida de dafnias vivas. Se los deja incubar durante 48 horas en condiciones estrictamente controladas y al final del ensayo se recuentan las dafnias vivas encontradas. Vale aclarar que siempre va a haber uno de los frascos que no va a tener ni sustancia a evaluar, ya que va a ser nuestro frasco blanco, testigo o de control, donde nos va a decir si efectivamente el ensayo vale o no, si efectivamente las dafnias han muerto por esta sustancia tóxica que estamos evaluando. Otro concepto que agregamos aquí es la concentración letal media, que es el coeficiente entre el número de dafnias vivas inicialmente menos el número de dafnias vivas finalmente, es decir, el numerador de esta división es el número de dafnias muertas sobre el número de dafnias dispuestas inicialmente en el experimento por 100. Esta concentración letal media es la concentración a la cual se han muerto o hemos encontrado al final del ensayo la mitad de dafnias que pusimos inicialmente.
Como vemos aquí en esta imagen, en el cuarto frasco pusimos inicialmente 50 dafnias y luego de la incubación durante 48 horas encontramos finalmente 25 dafnias vivas. Es decir, la concentración letal media alcanzada es 12,5 miligramos sobre metro cúbico. Es ese 50% que acabamos de explicar en esta división. Para que todo esto quede mucho más claro, adentrémonos a un ejercicio. En un ensayo con dafnias se usaron 5 vasos, numerados del 1 al 5, con 1 litro de agua y 100 dafnias vivas en cada uno de ellos. Se obtuvo la siguiente tabla. Vasos del 1 al 5, cantidad añadida de sustancia a evaluar, la cantidad de miligramos sobre litro de la sustancia tóxica que queremos estudiar si realmente es tóxica, la cantidad inicial de dafnias vivas en cada uno de estos vasos, 100 en cada uno, y luego de 48 horas de incubación en condiciones normalizadas, encontramos la cantidad final de dafnias vivas. Para una mayor comprensión, estudiaremos esto con dibujos. Tenemos los 5 vasos. Inicialmente pusimos número de dafnias vivas, 100 dafnias en cada uno de los vasos. En el vaso 1 se le añadió 100 miligramos litro de la sustancia tóxica a evaluar, en el 2,50, en el 3,25, en el 4, 12,5 y el vaso 5 es nuestro vaso testigo, por ende no añadimos sustancia tóxica a evaluar. Luego de las 48 horas de incubación, en condiciones estrictamente normalizadas, encontramos el número final de dafnias vivas, en el primer vaso 20, o sea que murieron 80, en el segundo vaso 35, en el tercero 50, en el cuarto 80 y en el quinto 100 dafnias vivas. Por ende, lo primero que podemos decir que como en el vaso testigo no ha muerto ninguna dafnia, quiere decir que no podemos decir que ha muerto por otra cuestión que no sea esta sustancia tóxica a evaluar. Lo que quiere decir que este ensayo que estamos disponiendo, que estamos representando aquí, vale, se confirma. Otra cosa que podemos decir es la concentración letal media, donde murió la mitad de las dafnias, que es el vaso número 3, que es 25 miligramos sobre litro. Esto lo vamos a volver a repasar en las preguntas a continuación. Continuamos con el indicador biológico para estimar la toxicidad de una sustancia, pero ahora dinámico. El que nos compete, ensayo de vigilancia de Passavant, utilizando especie de carpa de 5 a 8 centímetros, como vemos en la esquina inferior derecha. Este instrumento consta en la primera imagen, es la vista lateral y la imagen de abajo es la vista superior. Consta de plataformas perforadas para que el fluido sea laminar. Esta especie de peces nadan en contracorriente y eso es una de las cuestiones que nos va a indicar si la sustancia le está haciendo efecto o no, la sustancia a evaluar. Luego, cuando el pez le ha hecho efecto a la sustancia a evaluar, lo que va a hacer es chocarse con la cinta transportadora. Esta cinta lo va a transportar hacia arriba. La barrera luminosa lo va a detectar y van a caer a la pileta colectora. La barrera luminosa va a estar determinando el número de especies fallecidas y con eso va a dirigir a una alarma donde podremos parar el ensayo y así determinar si la sustancia es o no tóxica. Este instrumento se puede dividir en 3 partes: una zona rectangular donde el pez se va a encontrar nadando, una zona trapecial donde la velocidad del líquido crece, y un sector de detección donde se encuentra la cinta transportadora y la pileta colectora. Así como vemos, este fue un invento alemán
donde hoy en día no se utiliza, pero nos pareció interesante ponerlo, explicarlo, para ver que no siempre los ingenieros es un poco a prueba y error, y también podemos fallar y ir en búsqueda de nuevos instrumentos que nos ayuden a determinar estas cuestiones como la de toxicidad de una sustancia de una manera mejor. O sea, a través de este instrumento se optimizó y se pensó otro. Procedemos con el ensayo Aquatox Control. En la imagen vemos una cámara de ensayo, también con la especie de carpa de 8 a 12 centímetros preferentemente a utilizar, donde contiene un transformador sonoro en el cual van a chocar los peces cuando se sientan tóxicos o pierdan la fuerza gracias a esta sustancia tóxica a evaluar. Entonces el transformador va a mandar una señal a una unidad de evaluación y así determinar la alarma temprana de si esta sustancia es tóxica o no. Continuamente se está controlando el fluido que corre por este instrumento, el pH, el oxígeno y la temperatura. Recordemos que tanto el anterior como este, como los indicadores biológicos dinámicos, se ponen en paralelo con el fluido a analizar. Entonces, por eso es que se denominan de alarma temprana. Este ensayo de Aquatox Control es un ensayo creado por los alemanes y que hoy en día se utiliza. Aquí vemos una imagen en dimensiones para entender la dimensión que tiene en la realidad. Por último, el ensayo que nos compete es el ensayo de mejillón cebra de 1 a 3 centímetros, como vemos en la imagen inferior derecha. Este ensayo, para estimar la toxicidad de una sustancia, lo que utiliza es un soporte fijo en donde ubicamos el mejillón de cebra y le imponemos en una de sus valvas un imán. Al introducir la sustancia tóxica a evaluar, pueden pasar dos cosas, o en realidad tres. Si la sustancia no es tóxica, el mejillón no va a haber cambiada, no va a haber modificada su vida y sus funciones y las funciones que hace comúnmente, pero si la sustancia tóxica a evaluar sí realmente es tóxica para este mejillón, lo que va a pasar es que el mejillón se va a abrir y cerrar muchas veces y el interruptor de lengüeta nos lo va a determinar, o bien no se va a abrir y se va a mantener cerrado. Esas son dos cuestiones que se estudian a través del interruptor de lengüeta que se envía a cómputos y así se analizan las señales. Para ir terminando, me parece interesante hacer una pregunta sobre estos indicadores biológicos para estimar la toxicidad de una sustancia, que es la siguiente: ¿por qué utilizaría un ensayo dinámico en vez de uno estático? Muy bien, porque sirven especialmente como métodos de alarma temprana ante cambios en las calidades de un líquido, ya que, como dijimos antes, se colocan en paralelo con el medio en cuestión. Recuerden que la diferencia entre un ensayo estático y uno dinámico es que uno se renueva el agua continuamente, como es el dinámico, y el estático no se renueva el líquido a lo largo del ensayo. Como dije anteriormente, más ejercicios para practicar se encuentran dentro del libro del ingeniero Juan Manuel Sánchez en la colección de preguntas y problemas en la página 48. Y más abajo van a encontrar algunos de estos problemas también resueltos. Así que manos a la obra. Muchas gracias por su atención y para consultas se encuentra disponible la sección de consultas del campus en el aula virtual del curso.